Vamos a empezar la charla de hoy. Este taller que quisiera dedicarlo al árbol genealógico. La semana pasada hablé sobre el inconsciente familiar. No sé si alguien estuvo conectado, si habéis visto el vídeo anterior. Hablamos bastante sobre lo que nos guarda el inconsciente familiar, lo que engloba las memorias de nuestros antepasados. Y hoy me gustaría hablar sobre el árbol genealógico en sí, sobre los secretos que llevamos encerrados y qué transmite el árbol, qué transmiten las memorias familiares y que pueden ayudarnos a tener una nueva vida, una manera de vivir con mucha más plenitud, al menos con una toma de conciencia más elevada, ¿de acuerdo? A ver si puedo activar el chat para que podáis escribir algo. Hola, Samuel desde México, buenas tardes. Bien, más que nada para ver que funcionaba el chat, porque si no me da la sensación de que la emisión no se efectúa. A mí me gusta mucho el árbol genealógico, es una cosa que me apasiona. Hace años que trabajo con él, me gusta indagar, me gusta explorar, porque se descubren cosas fantásticas, espectaculares y que forman parte de nuestro presente, como habéis escuchado en otras charlas, porque nos están sucediendo continuamente. Si recordamos que el inconsciente no distingue el tiempo, que para el inconsciente todo el tiempo es igual, estamos viviendo siempre en el mismo punto, podemos darnos cuenta cómo lo que estamos viviendo, lo que nos sucede, estas experiencias que tenemos cada día de nuestra vida, están conectadas con algo que ya sucedió anteriormente en el pasado, con nuestras propias experiencias de hace años, y que por algún motivo no llegamos a trascender. No nos desprendemos de ellas porque no encontramos la manera de solucionarlas, ¿sí? Supongo que compartiréis conmigo esto, que cuando nos pasa algo concreto en la vida, aunque tenemos un conflicto de algún tipo, con alguna persona o con algo material, tenemos la tendencia de evitarlo, de ignorarlo, si nos hace daño, si nos hace sufrir, escapamos de esa situación y tarde o temprano, con el tiempo, nos vuelve a ocurrir una cosa similar, no quizá en el mismo sitio, puede ser en otro lugar, en otro decorado, en otro escenario, sí que nos sucede algo muy parecido, ese tipo de conflicto, ¿sí? No podemos escapar de él, parece que nos persigue, y lo que sucede es que la vida, el inconsciente, que es el que hace proyectar nuestro interior hacia afuera y crear una realidad, que es la que vemos, la que percibimos, hace que eso esté ocurriendo continuamente, hasta que seamos capaces por nosotros mismos, por nuestra toma de conciencia, por nuestra inteligencia, de alguna manera resolverlo, tomar alguna decisión o encontrar una solución al tema para poderlo solucionar de una vez por todas, no desaparecerá de nuestra vida y ocurrirá, y ocurre como un ciclo, como un bucle. Por eso nos pasa que muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos problemas recurrentes. Hola, Andrés López, buenas tardes. Hola, Margarita, desde México. Hola, Nivanesa, un saludo. Por eso tenemos esos escollos, esos obstáculos recurrentes con el dinero, muchas veces, con la economía, ¿no? Y no me la quito de encima, siempre tengo los mismos problemas, no llego a fin de mes, gano dinero, lo pierdo. Sucede con algún tipo de concepto, que es lo que Jodorowsky le llamaba el nudo familiar, ¿sí? Hay personas que le suceden en otros aspectos, en otros ámbitos, en el aspecto amoroso, en el aspecto sentimental, ¿no? Tenemos relaciones, no funcionan, se vienen abajo,
causan tensión, me causan tormento. Acabo las relaciones, vuelvo a empezar otras, me sucede lo mismo. Es el mismo resultado, ¿sí? Y vuelve a pasar en este ámbito de las relaciones sentimentales, ¿sí? O pasa con la enfermedad, ¿vale? Me curo de una enfermedad, vuelvo a caer en otra, tengo otro tipo de conflicto de salud y no me puedo desprender de ellas. Y ocurre constantemente, es un ciclo que no acaba nunca. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Qué nos pasa aquí? Pues que tenemos un escollo principal con alguno de los temas, con uno de los nudos, que no los podemos desentrelazar, no los podemos solucionar en el momento, y en cierto modo la naturaleza, la vida, el universo, nos lo ofrece de nuevo para que lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque es la única manera de que podamos evolucionar de manera positiva, es la única manera de que podamos crecer, aprender con nuestra existencia en la vida y además solucionar problemas que están relacionados, que están vinculados con nuestra familia, con cosas que ya sucedieron. ¿Por qué? Pues como dije en el capítulo anterior, porque el árbol familiar, porque el inconsciente familiar busca una solución a algo que está ocasionando un continuo sufrimiento, ¿de acuerdo? Algo que sucedió, si es sobre el dinero, que se solucione de una vez por todas porque está ocasionando problemas puntuales en la familia y está generando incluso enfermedades. Si no se soluciona, seguirá perviviendo en las generaciones que vienen, porque la familia no estará realmente completa y parece un riesgo para la supervivencia familiar el no solucionar este problema de manera permanente, de manera definitiva, ¿de acuerdo? Por eso sucede en las familias de esta forma que no acaba nunca de suceder estos conflictos, familias que tienen el eje principal el tema del dinero. Pasará con herencias, con fortunas perdidas, con deudas, con despilfarros. Sucederá una y otra vez hasta que nosotros o alguien de nuestra familia tome conciencia y lo pueda reparar ahora, lo pueda solventar para que deje de ser un obstáculo, una dificultad familiar tan grave. En el árbol genealógico, cuando exploramos en él, sacamos cosas súper interesantes con las que no contábamos. Además, lo curioso que sucede en muchas de las terapias, de las consultas, es que precisamente lo más inesperado es lo que más está ocasionando trauma en la persona que consulta. Cuando vienen a la consulta, cuando hablamos sobre un conflicto, la persona cree que se debe en concreto a algo que tiene localizado, ¿no? El dinero, me pasa esto por el dinero porque una vez, no sé, me robaron y desde entonces me ha ocasionado pánico el dinero. O a veces vamos más allá y la persona ya se ha hecho una idea preconcebida, o le han contado que un familiar suyo a lo mejor le robaron, lo estafaron y por eso, porque yo soy un descendiente directo, tengo ese problema. Sin embargo, cuando exploramos el árbol, cuando inspeccionamos en el interior del inconsciente familiar, indagamos bien en la información que está oculta, nos damos cuenta que el origen fue completamente distinto. No tiene nada que ver, puede haber sido cualquier otro elemento. Y además puede haber sido en otra rama, ¿no? Si la persona, que suele suceder en la terapia, si la persona piensa que ha sido por el árbol, por la parte paterna, por su padre o por el padre de su padre, sucede en la mayoría de casos que es por el lado contrario, por donde menos la persona lo espera, en lo menos sospechado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hay un problema familiar, cuando hay un secreto, porque ese es el nombre auténtico, es porque se desconoce
realmente si se conociese, pues no estaría existiendo. Si tuviéramos consciente y supiéramos realmente de dónde procede, no tendríamos el trauma, no tendríamos el problema. Si estuviese tan claro que viene del abuelo porque lo estafaron, no nos estaría pasando. ¿Por qué? Porque conoceríamos la verdad, lo hubiéramos expresado y además nuestro inconsciente trabajaría para solucionar este problema, ya que el consciente ya lo ha hecho presente, ¿sí? Y como hablaba muchas veces, una vez que el consciente ya lo tiene aquí, pasa al inconsciente y el inconsciente se pone a trabajar, se pone en marcha para que de alguna manera esto se solucione. Ahora bien, cuando el problema está oculto y está reprimido, es cuando ni el inconsciente es capaz de solucionarlo y la única manera de poder hacerlo es reproducir constantemente la misma problemática, el mismo conflicto, para que de alguna manera lo podamos solucionar y reparar, ¿vale? Por eso digo que en las consultas del árbol genealógico, donde menos sospechamos que está, subyace el conflicto emocional, el origen, y el conflicto programante, que es el que ocasiona todo esto. Los nietos de inmigrantes italianos españoles tenemos poca información. Mi familia sufre artrosis y creo que fue por la guerra. Podría ser, podría no ser, ¿vale? Esto también habría que mirarlo. Hay muchos motivos, muchos orígenes, ¿sí? Sí que es cierto que hay mucho desplazamiento con la inmigración, etcétera. Hay poca información sobre el árbol, pero cuando trabajamos indagando en el árbol, a veces afloran cosas ocultas. Solamente hay que dejar que el consciente se relaje, que deje de actuar la mente, se abra, y el inconsciente muchas veces saca esa información oculta que está encriptada, como veréis más adelante, en lo más profundo del inconsciente familiar para que salga, porque está pulsando por salir. Lo que pasa es que no lo dejamos, no le damos la oportunidad de sacar esta información tan interesante y tan importante para nuestra sanación y para la del árbol. El transgeneracional, que es el estudio del árbol genealógico, hace muchos años que se trabaja, sobre todo a partir de los estudios de Jung. A mí me encanta seguir los estudios y las investigaciones de Carl Gustav Jung, porque trabajo mucho el inconsciente, como he hablado en capítulos anteriores. Y él hizo un ejercicio muy interesante con su árbol genealógico. Indagó en su rama paterna y su rama paterna, en las dos ramas, y por ejemplo se dio cuenta de que estaba llevando una vida que no había elegido él. Jung era psiquiatra, pero además trabajó mucho el esoterismo, las ciencias ocultas, porque creía que, y pensó, y así escribió en sus libros, que gran parte de lo que mueve nuestra psique viene de algo más allá de lo que está en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Es algo que supera lo humano, es algo superior. Y indagó en la numerología, en el tarot, en los arquetipos. Algo que le hizo pensar que había algo en su familia sobre esto. Y eso lo averiguó cuando se dio cuenta, cuando indagó en el árbol y vio que un abuelo suyo había sido médico y el otro abuelo había sido sacerdote, y juntó de forma consciente la espiritualidad con la medicina. Y él estaba evidentemente ejerciendo la psiquiatría junto con la indagación del inconsciente del ser humano, en su alma y en su espíritu, ¿vale? Empezó a trazar su árbol genealógico y descubrió muchísimas cosas interesantes que le ayudaron a conocer lo que estaba oculto dentro de su interior, y cosas que le movían, cosas que le sucedían, que estaban programadas desde hacía muchísimos años. Y eso sucede con nosotros, sucede con nuestro árbol genealógico. Anand Selen, como creo que he contado alguna vez, también indagó en las familias, en los padres de los niños que trataba,
y muchos de los hijos manifestaban enfermedades y conflictos que ya habían vivido los padres. Lo hacían por una lealtad familiar, lo hacían por una forma de cumplir con un decreto inconsciente, por satisfacer muchas veces los deseos de los padres y por esa necesidad de solucionar problemas pasados, problemas anteriores, con un resultado, con un remedio presente y actual. ¿De acuerdo? Así que el transgeneracional venimos practicándolo muchísimos años. A mí me encanta, como digo, trabajar el árbol genealógico de las familias. Es apasionante y es espectacular cómo afloran cosas interesantes que desconocemos de la familia y van saliendo. Y muchas veces aparecen con lapsus de memoria, con lapsus que nos expresan sentimientos y emociones y acontecimientos que creíamos olvidados y pasados y que a veces ni siquiera son nuestros, muchas veces son de nuestros padres. El árbol genealógico nos transmite los secretos desde varias generaciones. Se dice que se transmite en 3 generaciones y a la 4ª generación en cierto modo se soluciona el problema de manera natural si alguien no lo ha reparado antes. Expliqué que la primera persona que lo sufre, que es el que le ocasiona el conflicto, el que lo siente y lo reprime en cierto modo porque no lo expresa, lo vive en soledad y se lo guarda, lo reprime, ya sea por vergüenza, ya sea por miedo, ya sea por lo que sea, es el que cuando muere lo cede a la generación que viene detrás. Su hijo, su hija, lo llevará dentro, encriptado, grabado, no notará nada, puede ser que reciba algunas señales, de que tenga unos ciertos tabúes, haya cosas que no pueda verbalizar, que no pueda decir, porque el secreto es innombrable. Por ejemplo, si ha habido algún abuso, imaginemos que una mujer hace 3 generaciones recibe abusos de un familiar suyo directo, ¿sí? No lo comunica por vergüenza, por miedo al que dirán, por falta de valentía, y se lo guarda, ¿sí? Los abusos. Ese sentimiento oculto y reprimido se va a grabar en forma de trauma, ¿sí? Que se va a codificar en el inconsciente de esta persona, y se grabará epigenéticamente también en el ADN y lo va a pasar a sus hijos. ¿Qué puede suceder con los hijos? Puede suceder que no reproduzcan problemas de abuso, puede ser porque la segunda generación normalmente no lo hace. Ahora sí que es posible que todo lo relacionado con el abuso sexual lo evite, ¿sí? Porque en cierto modo le resuena como algo doloroso, aunque no se da cuenta del todo. Puede ser que no quiera mencionar la palabra, que cuando lo escuche se desconecte de la palabra porque le duele. No puede haber imágenes de abusos en películas o en cosas que le explican, no puedes, vamos, le genera sufrimiento que le expliquen temas sobre abusos. Sin embargo, no va más allá porque no es capaz de interpretar de dónde viene este sufrimiento. Sin embargo, la generación siguiente, esa 3ª generación, es cuando va a aflorar ese sufrimiento, es cuando va a aflorar esa emoción tan reprimida en 3 generaciones atrás, porque sí que hay la necesidad de solucionarlo, porque está ocasionando realmente problemas graves en el clan familiar. No hay libertad, hay problemas de supervivencia, hay problemas de vivir en felicidad, hay sufrimiento grave. Entonces, esa 3ª generación sí que va, de alguna manera, a manifestar ese problema en su vida. Entonces, alguien de la 3ª generación va a sufrir abusos, va a tener un problema con el abuso grave, o incluso va a provocar abusos en los demás, ¿sí?
Hay que tener en cuenta, en este tema, en este caso, en lo mismo al recibir que al dar, ¿no? Cuando decimos yo abuso o abusan de mí, que hay una ley universal, que es la ley de la polaridad, que dice que hay una dualidad total en el universo, ¿vale? Y es pendular. Es decir, lo que es lo mismo para el inconsciente un defecto que un exceso de algo. El inconsciente no entiende de medida, no entiende la mesura de las cosas. Entiende, como dijimos, de forma simbólica, de forma integral, que el concepto es el problema grave del inconsciente. Si es un concepto de abuso sexual, será concepto de abuso sexual. Entonces puede ser que haya una oscilación entre el defecto y el exceso. Es posible que la abuela fuese abusada y la nieta abuse de alguien por ese efecto de la polaridad. Es pendular y muchas veces en la familia se dan los dos extremos por un efecto cíclico y del ritmo, que son unos movimientos de la naturaleza normales y fluidos. Es importante tenerlo en cuenta porque cuando hay problemas, por ejemplo, con el dinero, con la economía, es posible que un familiar haya perdido una herencia importante, haya sido estafado, lo hayan engañado, haya perdido dinero y se haya quedado en la ruina, y es posible que 3 generaciones después, para solucionar este problema de cierto modo, o para reproducirlo, la persona hace el efecto contrario, ¿vale? Engañar a los demás, estafar a los demás, ¿sí? Robar, porque el inconsciente entiende que hay un problema relacionado con el dinero, es un concepto con el dinero, que no tiene por qué ser así. Esto a veces es rítmico y pendular, como digo. Puede ser que la persona vuelva a tener una estafa, lo vuelvan a estafar, vuelva a perder o algo, una fortuna, para reproducir la misma experiencia que el abuelo y lo pueda solucionar en conciencia, puede expresarlo, pueda tomar algún tipo de medida para que esto no le cause más sufrimiento y solucionarlo de una vez por todas, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, lo de la polaridad. Sucede el caso, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Es posible que de un abuelo o abuela alcohólico o alcohólica salga un nieto totalmente abstemio por esa polaridad. Puede ser que también salga borracho. En todos los casos hay un problema con la adicción al alcohol, que es el nudo a tratar, ¿de acuerdo? Entonces, démonos cuenta de cuál es el nudo, ya sea por exceso, por defecto, por abuso o por falta de uso de ese conflicto que nos está agobiando a nosotros, porque entonces nos daremos cuenta que tiene mucho que ver con algo que ya sucedió y que de alguna manera no lo estamos solucionando ahora, no nos estamos dando cuenta de cómo hacerlo, ¿sí? Esto en cuanto al nudo y al exceso o defecto. Hola, buenas tardes. A ver, Santiago, bienvenido. Bueno, os invito, los que estáis conectados, que deis a me gusta, ¿no? Me decimos en Caja de Pandora, está bien que digáis si os gusta el curso, la charla, que marquéis un like, ¿no? Os lo agradeceré, porque eso me da una indicación buena de bueno, si hay cosas que mejorar, de cómo podemos, cómo puedo ofrecer algo que de verdad que os sirva, si os gusta el contenido, ¿de acuerdo? Os agradeceré mucho que marquéis si os gusta y algún comentario de algo que realmente os interese para en otras charlas comentarlo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las conexiones que hay en el árbol genealógico. Decimos que hay 2 linajes, he hablado del linaje paterno y el linaje materno. Es muy importante que distingamos los dos porque igual que hablamos del yin y el yang, lo femenino y lo masculino, esas 2 energías positivas, negativas, que se complementan, que se unen, en el árbol sucede lo mismo. Los dos pilares son el sustento de la familia, lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer, padre y madre. El linaje paterno, que tiene que ver simbólicamente para el arquetipo del inconsciente familiar, tiene que ver con la autoridad, con el poder, con los valores morales, con la fuerza,
será esa información importante que vamos a transmitir en la familia. Por otro lado, el árbol familiar, el linaje materno está muy relacionado con la nutrición, con el cuidado, con el sustento y más con el amor y la protección, ¿sí? Estos son los dos pilares de la familia. Ese es el rol destinado a cada miembro del matrimonio o de la pareja. Digo que esto se complementa porque una cosa sin la otra no se entiende. Es necesario la fuerza y el amor, es necesaria la protección, el alimento y el poder para que la familia esté completa, para que el árbol no le falte nada, no tenga una falta de completud, ¿de acuerdo? Padre y madre, los pilares fundamentales. El padre es el apellido, simbólicamente hablando, genealógicamente hablando, y la madre es el nombre, ¿vale? Esto es a nivel simbólico. Ahora explicaré un poquito más qué tiene que ver con nuestras profesiones en el presente o en nuestra vida. Una vez que hemos hablado del linaje materno, el linaje paterno, ahora tenemos que tener en cuenta el tema de la resonancia o la afinidad entre miembros de la familia. Se dice que estamos conectados con otros parientes nuestros cuando tenemos una vinculación en alguno de los sentidos. Podemos estar vinculados con ellos por las fechas, ya sea por defunción, por nacimiento o por fecundación, que lo expliqué el otro día y ahora lo repetiré un poquito explicándolo con el tema del tiempo, con el cociente del tiempo. Podemos tener vinculación con ellos también por el nombre, muy importante el nombre. Jodorowsky habla de la etiqueta del nombre, el nombre nos programa de por vida. Si tenemos el mismo nombre que un familiar nuestro, estamos destinados a repetir sus experiencias o hacer por polaridad todo lo contrario, por rebeldía, que viene a ser lo mismo, o cumplamos por rebeldía o cumplimos por lealtad, por el nombre, aquello que hacían los padres de poner a los hijos y a los nietos los mismos nombres, es un gran error porque estamos programando su vida para que hagan lo mismo que hicimos nosotros, que hicieron los abuelos, ¿de acuerdo? Y eso es una resonancia muy importante. Hay otro tipo de vinculación que sería el de la profesión. Si yo estoy haciendo, como dijo Jung, la misma profesión que mi padre y que mi abuelo, hay una vinculación y me siento identificado con ellos. Si me siento identificado, mi vida y mis experiencias van a estar muy, muy condicionadas por lo que ellos también sintieron y vivieron. ¿De acuerdo? Antes de que se me olvide, cuando hemos hablado del padre y la madre, por el efecto de polaridad, por complementación y por yin-yang, cuando hay una personalidad muy marcada, cuando uno de los dos es autoritario en el hogar, el otro, la madre o el padre, suele ser sumiso, ¿vale? Esto es activo-pasivo, y en todas las familias pasa, ¿vale? La adopción oculta, Ari, ¿a qué te refieres? Que no acabo de entenderla. Si eres adoptado y lo esconden, si eres adoptado, perdona que no te haya respondido, pero es que el chat va muy rápido y se me escapan las explicaciones. Si la persona es adoptada, el árbol también conecta con el árbol nuevo, ¿vale? Se juntan dos árboles, el que ya trae el biológico con el árbol nuevo, ¿vale? O sea que información del árbol nuevo también influye en el nuestro, también se adopta parte del inconsciente familiar del nuevo árbol, ¿vale? Y lo que está oculto del árbol biológico también aparece en consulta. Trabajando con el inconsciente, ya sea con hipnosis, con PNL, también afloran traumas y memorias ocultas en el árbol, aunque no conozcamos nada, no sepamos nada de ellos, ¿vale? Y además lo he vivido en muchas terapias, he tenido ocasiones de comprobar cómo a través de
de la autoindagación, la autoobservación y el hablar con el inconsciente, afloran muchas cosas que no sabíamos sobre nosotros y sobre nuestros familiares y cosas que han pasado que están ahí ocultas, hacen daño y no las conocemos, ¿de acuerdo? Hablaba de esa resonancia, de cómo estamos conectados con familiares por nombre, profesión y fecha, ya sea concepción, nacimiento o muerte, ¿vale? Si tenemos en cuenta, ¿cómo funciona esto? ¿De acuerdo? Igual es parece un poco complicado, veréis que es muy sencillo de entender. Explicaba el otro día que tenemos la tendencia a pensar que el tiempo es lineal, porque eso es un concepto de la mente, algo que tenemos presente todos los seres humanos, es así, pensamos con un pensamiento lineal y es normal, ¿vale? Si tenemos, fijaros en este caso, ¿no? Como aquí decimos que, ahora se ve al revés, pero bueno, que estamos en el presente, para nuestra mente el pasado está atrás y el futuro está adelante. Solemos pensar así, hay personas que piensan de esta forma y otras personas a los lados, ¿no? Decimos en PNL que la línea del tiempo cada uno la tiene presente de una manera distinta, pero solemos pensar en esta forma. Pensamos que el tiempo es lineal. Ya expliqué la otra vez que el tiempo es circular, está continuamente sucediendo todo, y eso la física cuántica, la mecánica cuántica está dando explicación sobre ello de manera muy efectiva. Si pensamos, si tenemos en cuenta que el tiempo es cíclico, está girando, imaginaros cómo sucede esto en la naturaleza, ¿vale? Y esto lo podemos comprender pues con los ciclos de la luna, podemos comprenderlo con las estaciones, ¿vale? Los años, todo lo que sucede en la naturaleza, que es en forma circular, ¿vale? Si esto es el tiempo, va girando, va avanzando, sí, eso sí, ¿vale? Pero creando los círculos. Fijaros cómo lo que creía yo que era el presente es una conexión con algo del pasado y con algo del futuro. Fijaros cómo los ciclos aquí se unen y estas intersecciones serían los momentos donde se juntan las vivencias, las emociones, las existencias de nuestros familiares, ¿de acuerdo? Yo con mis antepasados en giros continuos y yo conecto fecundación, nacimiento, muerte, con antepasados, con familiares míos, y vuelve a suceder hoy y ocurre continuamente, ¿de acuerdo? Esto nos puede ayudar a darnos cuenta cómo el presente, el futuro y el pasado están en continuo movimiento, es energéticamente circular. Así que las experiencias vuelven a conectar con mis emociones, con las de mi abuelo, con las de mi padre, con las de mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y con estos traumas de los que hablé el otro día, que suelen ser la fecundación, nuestra primera pulsión de creación, cuando fuimos concebidos, el nacimiento, el primer trauma, que es exponernos ante la vida, y la muerte, que es el otro trauma en el que abandonamos este mundo para pasar a otro lugar. Continuo, conectamos con muertes, concepciones y nacimientos de nuestros familiares y incluso de nuestro árbol horizontal, incluso de nuestros familiares de ahora. Mi padre se llamaba Rafael y a mí me pusieron Rafael. Nací el día de Rafael, ¿vale? Bueno, esto está claro que es una programación consciente e inconsciente de tus familiares. Seguramente ya pasaría antes. Indagan en el árbol si también habían abuelos con este nombre. Rafael es un arcángel y dice que Jodorowsky, que los nombres bíblicos y los nombres que están relacionados con santos tienen mucho que ver con algo espiritual. Familias que han supersticiosas, que han tenido mucha relación con la iglesia, y vivencias incluso de estos arcángeles que han pasado en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo,
para que lleguen a tu presente y se te transformen en algo que te sucede en tu vida. Es posible que estés repitiendo vivencias de tu padre y de algún familiar tuyo que se llamaba Rafael. Además, por nombre y por nacimiento estás muy conectado con él, para bien y para mal, ya sea por defecto y por exceso. Puede ser que tengas afinidad, que te parezcas mucho y hagas muchas cosas parecidas a él, o totalmente lo contrario, ¿vale? Acuérdate de la polaridad, que es el efecto PAM, contrario de la dualidad, hace que hagas todo lo contrario, ¿vale? No quieras identificarte con él, no quieras estar mucho tiempo con él por esta dualidad, por esta polaridad, ¿vale? Observa eso, ave fénix. Vale, seguimos. Con esto de los ciclos, queda explicado cuál es la resonancia que tengo con mis antepasados, ¿vale? Este movimiento circular biológico que ocurre continuamente y energético, pan, pan, pan. Para eso, pues utilizamos en psicogenealogía, en el árbol genealógico, la tabla de afinidades. Decimos que tenemos resonancia o afinidad con un familiar en el que coincidimos, con estas fechas, con el nombre o con la profesión, ¿vale? Esta tabla de aquí os sirve, ¿vale?, para conocer con quién tenéis afinidad en vuestra familia. Esto representa los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por orden, ¿vale? Y esto serían las afinidades o la resonancia. Una persona que nace en enero tiene resonancia o afinidad con miembros de su familia, antepasados o hermanos, en el árbol horizontal o en el árbol vertical, que nacieron o murieron, también hablamos de él, o fueron fecundados, ¿vale? La tabla la he hecho mal, ¿eh? Os la vuelvo a repetir porque, a ver, que la tengamos bien hecha. Ha habido un error ahí, porque es en horizontal, os ayudará mejor. Vale. Disculpad, que de hecho la he hecho en horizontal y es mejor hacerlo en vertical, os ayudará muchísimo mejor. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esta es la tabla de afinidades, resonancia. La persona que nace, es fecundada o fallece en enero, tiene afinidad de resonancia con abril, julio y octubre, ¿vale? Los de febrero con mayo, con agosto y con noviembre. Los de marzo con los de junio, con los de septiembre y con los de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto? Pues fijaros, la diferencia que hay de 3 a 3 meses. Si eso ahora lo enlazáis con lo que he hablado de los ciclos, ¿vale? Vemos como la persona que es fecundada en julio nace en enero. La persona que es fecundada en enero nace 10 meses después, en octubre, ¿vale? Así que tenemos una conexión de 3, 6 y 9 meses por ese ciclo: fecundación, nacimiento, y además con la muerte, ¿vale? Porque también coincidirían los meses y eso haría que fuéramos afines o tuviéramos resonancia con los familiares de estas columnas, ¿vale? Entonces, cuando miréis en el árbol, cuando miréis vuestra familia, fijaros en las personas que o han nacido, o han muerto en estos meses, porque con ellos tenéis la afinidad esta especial, ¿vale? Estáis reproduciendo, estáis viviendo, estáis teniendo sensaciones o podéis tener experiencias parecidas a ellos, podéis incluso
reproducir enfermedades y esos conflictos de los que he estado hablando. ¿Mm? Vale, eso es súper importante. ¿De acuerdo? Voy a enseñaros esto, pero igual lo tenéis, también lo podéis conseguir por internet. ¿Mm? Como, a ver. ¿Vale? La tabla de afinidades. Y ahora veremos, pues, qué quiere decir cada uno y qué nos transmite cada familiar en esto. ¿Qué dice? Que, bueno, y para qué sirve, ¿no? Esperar que cierre un poquito esto, cierre un momento esto. ¿Vale? Bueno, decimos que los que coinciden, que tienen afinidad con nosotros, son dobles nuestros. ¿Vale? Si mi padre nació en marzo y yo nací en junio, por ejemplo, él y yo somos dobles. Es muy posible que tengamos una especial comunicación entre nosotros, ya sea por afinidad, que nos parezcamos o que hagamos cosas parecidas, o por lo contrario, porque tenemos rechazo el uno del otro. El doble no quiere decir que tengamos especialmente predilección por esta persona, ¿eh? Sino que podemos repetir cosas. Igual las experiencias se me van a pasar como él, sin embargo, yo no me quiero comportar como él porque por el efecto de espejo o lo que quieras, no me gusta su carácter y lo rechazo. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver. Decimos que somos dobles cuando coincidimos en la misma línea, 3, 9 o 6 meses. Decimos que hay una línea maestra cuando hay una diferencia de 6 meses, cuando la persona tiene una conexión de 6 meses. Si mi abuelo fue de marzo y yo soy de septiembre, él es mi maestro. ¿Y esto qué quiere decir? Que su vida me sirve para mí como maestría. Lo que le pasó a él, lo que aprendió durante su vida, va a ser para mí todo un aprendizaje. O sea, es una manera de tener una especie de sabiduría especial, porque me la transmite él para que yo pueda vivir mi vida en mejores condiciones y ser más feliz. ¿Vale? Me transmite esa maestría personal. Cuando dos personas en la familia son dobles por el mismo mes y casi por el mismo día, decimos que son gemelos simbólicos. Hay una afinidad muchísimo más intensa, y si es en el caso de parejas, por ejemplo, ocurre lo que es el incesto simbólico. Dos personas que están casadas, que nacen y son dobles como gemelos en el mismo mes, están haciendo un incesto simbólico. El incesto simbólico es una manera de reparar algo del árbol bastante grave, ya sea pérdida de niños que han muerto hijos, y eso ha causado mucho dolor, ha sido oculto, y entonces estas personas tienen dificultad para procrear porque dos hermanos, dos gemelos no pueden procrear, va en contra de la naturaleza. ¿Sí? De manera inconsciente se unen para no procrear porque, en cierto modo, la pérdida de un hijo, alguna muerte ha sido grave, ha sido muy dolorosa, y lo que hace el inconsciente es evitar tener hijos para que esto no vuelva a suceder. Es una manera de no reproducir, de no volver a repetir una pérdida muy grave a través de la muerte de un hijo. Para no vivir los clics familiares, primero hay que indagar en el árbol, Santiago, hay que indagar ahí, daros cuenta de esos traumas, de esos tabúes que hay en la familia. Yo lo he dicho varias veces, esos traumas, esas cosas que son innombrables o que duelen en nuestro pensamiento, porque ahí hay una semilla de algo que ha sucedido y que es un ciclo que sucede. Me explico. Si tú tienes especialmente problemas con las relaciones sentimentales, es porque hay un escollo familiar con eso. Indaga en el árbol, de dónde viene, porque pasó, que alguien sufrió, alguien lo pasó realmente mal,
y no lo expresó por un rechazo, por una infidelidad o por algo ocasionado por las relaciones sentimentales, relaciones emocionales. Cuando lo desentrañamos, cuando nos damos cuenta de esto, es cuando desaparece, cuando dejamos de repetirlo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Conflicto de su madre con su hijo mayor, que se llama igual que su padre. El padre no tolera a la madre. Bueno, a ver. En este caso, puede ser que la madre tenga manía al padre, de algún modo, o algo le ha dolido del padre, no se refleja, bueno, ve al hijo, al padre reflejado en el hijo. Si tiene el mismo nombre es difícil cambiar esta emoción, aunque ayuda mucho a veces el cambio de nombre, aunque sea de manera superficial, que la persona imagine que se llama de otra manera, porque evidentemente, como dice Jodorowsky, el pronunciar el nombre está abriendo el conflicto. De manera sonora, de manera auditiva, estás detonando otra vez el conflicto cada vez que se pronuncia el nombre del padre. Hay maneras de dirigirse al hijo, cariño o cualquier otro nombre, un apodo que sea cariñoso para que desaparezca esta llamada a la irritación, que es de lo que intuyo que hablas en este caso. ¿Vale? Aunque realmente lo que hay que hacer es solucionar el problema con el padre. Si hay algo que ha sucedido con el padre, lo que hay que hacer es practicar el tema del perdón y la comprensión para que, bueno, para que no veas reflejado en tu hijo a tu ex marido, a quien sea que te ha hecho daño, ¿no? Esto, yo entraría más bien en el conflicto directo con la persona, y si no lo puedes solucionar con la persona de manera simbólica, pues perdonando, comprendiendo y trascendiendo esto, porque la única persona que lo pasa mal eres tú, en este caso. Cuando la persona cuando tenemos una resonancia con alguna persona por defunción, quiere decir, por ejemplo, si mi abuelo murió, lo pongo siempre el ejemplo de mi abuelo y yo, ¿no? Para hacer algo más cercano. Si mi abuelo murió 3, 6 o 9 meses en diferencia a mi nacimiento, y yo conocí a mi abuelo, quiere decir que soy heredero universal de él. Quiere decir que hay una conexión especial por defunción y nacimiento mío, siempre que lo haya conocido yo antes, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de que mi abuelo hubiera muerto en junio y yo haya nacido el año anterior en junio, yo soy heredero universal de él. Heredero universal de él quiere decir que por completo su vida me la transmite a mí, ya no solo como maestro, porque también me va a transmitir las experiencias positivas y las negativas, su aprendizaje de vida, incluso igual su profesión, es incluso sus inquietudes, sus gustos, ¿vale? Eso sucede a menudo y es el heredero universal el que recibe esta información. Hay el caso del yaciente. En este caso, si mi abuelo ya murió antes que yo naciese, también con esta cercanía con mi fecha de nacimiento, se dice que yo puedo encerrar en mí el síndrome del yaciente. Esto habla mucho Salomón Selón, investigadores del árbol genealógico. Fantasma o yaciente, que es la energía que dejó mi abuelo, sobre todo si sufrió mucho, si tuvo vivencias muy dolorosas, yacen en mí de manera oculta, de manera escondida, y condicionan mi comportamiento, mi actitud. Si mi abuelo sufrió o tuvo problemas graves, importantes en su vida, puede que tenga yo una actitud, por decirlo de modo, rara, extraña, ¿no? A veces somos personas melancólicas, muy nostálgicas, proclives a la tristeza, ¿no?
Todos conocemos por personas negativas, que se encierran sobre sí mismas, que suelen estar tristes, incluso que les gusta estar solos, visten de negro. Suelen ser personas que llevan un yaciente. Este familiar que ha muerto en el árbol, a veces han sido personas ignoradas, desterradas, rechazadas por la familia y que precisamente conectan conmigo por la fecha o por la profesión o por el nombre. Esto sí que hay que buscarlo porque causa repercusiones graves en el árbol. Suelen dar problemas incluso de enfermedades si no desencriptamos bien el yaciente que hay en nosotros. Y me he encontrado muchos casos, personas que viven realmente fuera de lugar, no se conocen a sí mismas, no se encuentran su lugar en el mundo, viven muy desorientadas, incluso enferman, porque llevan ese yaciente, que son casos de bipolaridad, casos de trastorno de la personalidad, de yacientes, de varios yacientes en uno mismo, y hay que sacarlos de ahí porque no se ha hecho el luto con la persona que murió, no se la ha reconocido en la familia, no se la ha respetado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso creo que os puede ayudar. ¿Cómo se puede limpiar enfermedades cardiovasculares si tus ancestros también las tenías? Busca quién es el ancestro que la tenía, mira a ver qué es esa conexión que hay entre nombre, profesión o fecha, indaga en su vida y en su experiencia, porque las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades con el corazón, suelen estar relacionadas con la pena, el dolor de corazón, lo dice el nombre, aguantar muchas penas, mucho sufrimiento sin expresarlo, acumulándolo dentro. Sin ir más lejos, les sucede más a los hombres que a las mujeres, precisamente por este problema que tenemos los hombres de no expresar los sentimientos, de guardarlos, y si algo nos duele o sufrimos por algo, no, nos hacemos los machitos y no, yo estoy bien, no estoy mal. Sin embargo, el corazón queda ahí, pum, 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 y a la larga es un infarto, es una angina de pecho, es un problema coronario, es un problema cardiovascular, problemas de hipertensión, por acumulación de problemas, de guardarlo. Indaga en la vida de la persona porque algo hay ahí de esto, Anabel, de algún familiar tuyo que ocultó las penas hasta que el corazón le falló o que le influyó en la circulación, en la presión. ¿Sí? Mi mamá perdió un embarazo y a los meses se quedó embarazada de mí. Vale, tú eres una hija de sustitución, Andrea, ¿ok? Siento decirte que, bueno, que este síntoma, este mecanismo que suelen hacer muchas familias, pues es nocivo para ti, ¿vale? Toma conciencia de ello y si puedes repararlo, pues yo te puedo ayudar un poco a darte algunos consejos. Hay veces que la familia no supera el duelo, la pérdida de un hijo y rápidamente lo intenta sustituir con otro. Eso es un grave error, porque pasamos un yaciente horizontal. El muerto le pasa al otro que viene detrás, sus vivencias, incluso con el nombre. Si te ponen el mismo nombre, te están programando para que tengas una vida como la que hubieran querido que tuviese esa persona. No es tu vida, es la vida de otra persona y eso lo tienes que notar tú porque no sientes que eres la líder de tu vida, que tomas las riendas de tu vida. A veces puedes tener momentos de melancolía y de tristeza o de rabia incluso. Entonces, ¿ves cómo era un padre? Ya te lo dije, Anabel, suelen ser hombres. Andrea, trasciende eso, soluciona esto y si puedes, haz un duelo con el niño o la niña que le pusieron, que nació, haz tú el ritual, un luto, si puedes enterrarla de manera simbólica, despedirte de esa niña y que desaparezca del inconsciente de la familia, porque no tienes que tenerla dentro, es perjudicial para ti, esa energía de ese yaciente, de ese hijo que tú has venido a sustituir, ¿de acuerdo? Si tus padres no lo han hecho, si te llevas mal con tu madre, etcétera, lo puedes hacer tú de manera simbólica, desprenderte de ese hijo que está ahí. Haces un ritual de un entierro de un muñeco o de algo simbólico que te ayude a pasar el luto de esa niña que ya murió, que ya desapareció, que hay que darle su lugar, su ritual, su luto, su duelo, despedirse de ella y dejarla que se vaya hacia la luz y vaya al mundo de
al otro espacio, al otro lugar, ¿de acuerdo? Eso te ayudará mucho a desprenderte de este problema. A ver, hemos hablado de los herederos, del yaciente, creo que es lo más importante, el síndrome de, ya hablamos la otra vez del síndrome del aniversario, que nos sucede, que hacemos las cosas en la misma fecha, con la misma edad. Yo, por ejemplo, mi padre lo operaron del apéndice muy grave con 10 años y a mí me sucedió exactamente igual, a la misma fecha, y es una reproducción del mismo síntoma, del mismo problema para solucionar algo, ¿vale? Algo que tiene que ver sobre todo con el tema del dinero, porque la apendicitis tiene que ver con el dinero. El apéndice habla de problemas económicos, ¿sí? La alergia ave fénix es un problema de intolerancia, lo dice el nombre, intolerancia, que no tolero yo en la vida. Cada vez hay más problemas de alergias, tiene mucho que ver con lo que está en el ambiente, ¿vale? Pero también con lo que veo, con lo que me rodea, ¿vale? El mundo cada vez es más intolerante con lo que sucede alrededor y con lo que veo. No me gusta. Y por eso generamos cada vez más alergias. ¿Qué no tolero yo? ¿Qué me molesta de lo de alrededor? ¿Que es posible que lo heredes de tus familiares? Sí, es un mecanismo tuyo de autodefensa ante lo que hay alrededor que no te gusta. Y antes de solucionarlo, aceptarlo y comprenderlo, lo que haces es rechazarlo en forma de alergia, ¿vale? Observa en tu vida qué es lo que te molesta, el trato con los demás, las relaciones de la gente, la familia, el trabajo. Observa esto porque ya ha sucedido en el árbol, no lo han solucionado y te han pasado a ti la manera de manifestarlo en tu cuerpo. Acordaros que una enfermedad, un problema de salud, es una señal del cuerpo que nos da porque algo de nuestra psique no lo tiene solucionado. Y lo tenemos que hacer ahora. Bueno, si te llamas como una tía que murió de cáncer, bueno, a ver, no quiere decir que te vaya a pasar a ti. El mismo nombre puede ser que, ya digo que hay una resonancia y una afinidad, ¿vale? Que tiene que ver con cómo sientes tú, cuál es tu resentir interno. Muchas veces tenemos el mismo sentimiento que esa persona con la que conectamos. No quiere decir que vayamos a reproducir la enfermedad. Si tú ya ahora mismo tomas conciencia de que tu resentir es como el de tu tía, ya puedes aquí solucionar estos problemas, ¿sí? Puedes evitar que puedas reproducir un cáncer tomando conciencia de ello. Fíjate de dónde, qué tipo de cáncer fue, qué órgano fue, y ahí te darás cuenta de ello, ¿vale? A ver, Lucy, mi mamá falleció y no estuve de acuerdo que me hayan puesto el nombre de una tía que murió hace 20 años porque me parecía mucho a ella. ¿Qué hago? ¿Hay algún nombre, Lucy, que a ti te gustaría? ¿Soñabas de pequeña en llamarte de alguna manera? ¿Sí? Yo me acuerdo de una consulta de una chica que tenía el nombre de una abuela que había sido terrible. Se había portado mal con los hijos, pero vamos. Y ella tenía muchísima depresión, lloraba muchísimo, porque karmáticamente estaba sufriendo la repercusión de todo aquello que había hecho su abuela y de lo que había sentido, ¿vale? Fue tan sencillo como decirle, ¿cuál es el nombre que a ti te hubiera gustado que te pusieran? Me dijo, tal. ¿Te gusta? Sí. Haz que te llamen así. A partir de ahora, que te llamen de esa manera. Oye, cambió su vida 180 grados, porque empezaron a llamarla de otra manera, como ella quería que le llamaran. Se desprogramó, dejó de vivir las vivencias de su abuela y fue otra persona. ¿Por qué no? Lucy, ¿cómo te hubieran gustado que te hubieran llamado? ¿Qué nombre tienes tú oculto en ti, que es el tuyo auténtico? Y a partir de ya, que te llamen así. ¿Por qué? No pasa nada, Lucy, 61 años, nunca es tarde para desprogramarse, ¿vale? Si no quieres que te llamen igual que a ella, si no quieres reproducir, un apodo, la abreviatura, el nombre, de otra manera, no pasa nada, no pasa nada. Conozco gente que, ya te digo, que ha logrado que le cambiaran el nombre, aunque sea en un idioma distinto, ¿no? Llámame Lucía, por ejemplo, y ya no suena igual, ya no es lo mismo.
¿de acuerdo? Es mi consejo, es mi recomendación, porque sonora, auditivamente, si suena igual, el inconsciente responde igual, ¿vale? Y eso lo dice Jodorowsky muy claro, ¿de acuerdo? Hay cosas que cuestan de aceptar, bien, no se trata de resignarse a Fénix, se trata de aceptar, no podemos cambiar lo que no está en nuestra área de influencia, lo que está en nuestro entorno, observarlo, comprenderlo y aceptarlo, no resignarse. Evidentemente lo que me duele, si me afecta, solo tengo que observarlo y darme cuenta por qué me afecta, ya lo dije al principio, en las primeras charlas. ¿Cómo interpreto yo las cosas para que me acepten? ¿Qué toca conmigo, con mi mapa mental, con mi interior, para que a mí me duela? ¿Qué parte de mí lo interpreta, que conecta con mi ego y por eso me hace daño? Cuando te des cuenta de las cosas que te duelen y por qué te hacen sufrir, podrás hacer la transformación, podrás darle la vuelta para que no te afecten y que puedas aceptar con toda tranquilidad, y marcharán estas alergias, ¿eh? Aceptando, tolerando. Cada persona tiene un comportamiento, cada persona tiene una manera de ser. Tú tienes que estar en consonancia, tienes que estar en coherencia contigo mismo, contigo misma, que es lo importante, tú y tu vida y tu coherencia. Los demás, oye, cada uno con su circunstancia y con su vida, como decía aquel, ¿de acuerdo? También es lo que recomiendo. ¿Qué no acepto de los demás? Es lo que no acepto de mí mismo. Simplemente, lo que me molesta de los demás es algo de mí que no tengo asumido y que no tengo que currar. ¿De acuerdo? Empezar por ahí. ¿Sí? Bueno, chicos, se acabó la charla. Yo estoy encantado de hablar con vosotros, de explicar tantas cosas. Esto del árbol genealógico no acabaría nunca, ¿vale? Lo que acordaros que está en Aulas Pandora, tenéis el curso de liberación genética. Podéis aprender muchísimas cosas, desde hacer el árbol genealógico de principio a fin, a leer en el cuerpo humano los sentimientos ocultos, con PNL, con algo de hipnosis, conocer las enfermedades, todos los órganos, por qué se reproducen las enfermedades, a qué se debe, cuál es el sentido biológico, cómo desprogramarlo, desde el primer momento hasta el final, ¿vale? Aprenderéis mucho, ¿vale? De todas maneras, os invito también desde este curso de psicología, de desarrollo transpersonal, para hacer un día un taller de hacer el árbol genealógico, si os parece bien. Os enseño a hacer el árbol para que lo podáis hacer en casa y mirar vuestros sentimientos ocultos, los secretos familiares, el yaciente, todo esto, ¿vale? Os diré las fechas en las que podemos hacer el taller. Si os gusta, os podéis apuntar y hacemos un taller conjunto, porque creo que os va a ayudar muchísimo. Marcela, para acabar, saludos de Costa Rica. Para caso de terapia, ¿recomendarías hacer un expediente a las personas donde te cuenten sobre sus familiares cercanos? Deduzco que tú haces terapia de las personas también y quieres hacer una ficha, unos expedientes de las personas a las que tú haces terapia. ¿Es así? Marcela, ¿es así? ¿Haces tu terapia y te gustaría? Es recomendable. Si tenemos consulta y trabajamos, y si tenemos consulta de psicoterapia o de terapia y te gusta trabajar la historia familiar, que a mí me encanta, el proyecto sentido, haremos un taller, proyecto sentido, lo que nos viene de las memorias prenatales, en la gestación, nuestra vida desde la infancia hasta ahora, trabajo con biodescodificación. Sí que es importante que te hagas un expediente tuyo, particular, privado, de lo que te hayan contado, lo que se haya podido indagar en la familia. Va a ayudar para el tratamiento con las personas mucho. Te va a ayudar para ti, porque te vas a dar cuenta también, ya te lo digo como profesional, Marcela, te vas a dar cuenta de que muchas cosas de las que estás escribiendo resuenan en ti. Eso es muy curioso. Solemos tener consultas con personas
que tienen conflictos muy parecidos a los que me están pasando a mí o los que están ocurriendo en un momento de mi vida de los que no tengo, tampoco de los que no tomo conciencia. Te das cuenta cuando empieces a hacer ese expediente, que empieces a desarrollar lo que le ha pasado a la persona, a sus familiares más directos, de los que tienen información, como resuena en tu experiencia familiar y en tu historia personal. Y eso es genial para ti, para tu trabajo, y te va a ayudar a experimentarte y a profundizar mucho más y a aprender. Lo vas a notar, ¿vale? Aparte que es un atajo muy bueno para poder tratar a las personas, ¿vale? Eso sí, tiene que ser completamente privado. Cuando el trabajo con el árbol se expande, pierde fuerza, la energía se disipa, ¿vale? Privado, porque también hay problemas de privacidad y problemas íntimos, pero está bien que te hagas un archivo con los árboles y con las viviendas familiares. Esto le llamaban el psicogenograma. Esto lo hacía Anand Selen y lo hacen muchos profesionales, de guardar toda esta información en un informe. ¿De acuerdo? Es todo el trabajo enriquecedor de lo que está añadido, las profesiones, por qué coinciden las profesiones en el árbol, que tienen mucho sentido y tienen un significado especial. También lo trataremos en otra de las charlas. Bueno, claro, Anabel, tú tienes ese mandato familiar de intentar sanar el árbol familiar, esa búsqueda del remedio para el problema de salud, que como digo, como el tiempo no pasa, se hace de forma retroactiva, intenta sanar el pasado que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque algún hijo tuyo o algún familiar puede volver a tener problemas cardiovasculares y tú tienes esa tarea en la tierra de repararlo y solucionarlo. No es más. Aprovecha esa toma de conciencia y esa revelación tan importante para poder trascender esto. Es posible que ahora que lo sepas, dejes de dedicarte a esto, o no, ¿vale? Eso te lo dirá tu ser. Obsérvate a ti misma y si te gusta lo que estás haciendo, si te sientes especialmente feliz, es que es tu misión y es lo que tienes que hacer, ¿vale? Estás limpiando tu árbol genealógico de forma vertical, hacia arriba, hacia el pasado, hacia lo que pasó ya, que está sucediendo ahora y que va a suceder, y de forma horizontal, incluso a tus familiares más directos por los lados, ¿vale? Hermanos, sobrinos, primos, etcétera, etcétera, ¿eh? Lo hacemos hacia todos los lados. Recordar que todo es sistémico y la vibración va en todos los sentidos. O sea que cuando sanamos el árbol, sanamos hacia todos los lados. ¿De acuerdo? Pues chicos, gracias por estar aquí, gracias por estar atentos a esta charla. Es todo muy apasionante, es todo muy sonador, muy bonito. Os emplazo pues a la próxima charla, el próximo viernes. Acordaros de marcar like si os gusta, os lo agradeceré. Cualquier cosa, conectar con mi página web, albertolozano.net,